¿Qué tal, amigos? En la mañanera de Ángel Dominical, no tan madrugadora, pues es bueno siempre de dejar unas poquitas horas más de sueño, y por esa razón saldrá un poco más tarde, como usted habrá notado. El tema que voy a tratar hoy tiene que ver con uno que en los últimos años he venido tratando de manera sistemática en el espacio que me permite Pascal Beltrán del Río compartir con él en su noticiario, en el noticiario que conduce en Imagen Radio Primera Emisión. El tema no es otro que los precios de los combustibles, específicamente de las dos gasolinas para automóvil que se expenden en el país. He explicado desde aquel diciembre cuando se desarrolló una fórmula por el doctor Miguel Mesmacher, y posteriormente le he dado seguimiento a ese mecanismo, y casi sin excepción cada viernes he hablado de el monto del IEPS y del impacto que tiene y de ese mecanismo demagógico y fundado en razones políticas más que económico-financieras para moverlo hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué, a pesar de haber tratado este asunto en múltiples ocasiones y he invitado a aquellos que ignoran el tema que vean o que escuchen el noticiario con Pascal o vean mis cápsulas diarias, ahora la mañanera, es más específicamente la de hace 2 días, el viernes, este viernes, y aún así no hay una comprensión cabal del tema? Esta vez rompo con una costumbre desde hace muchos años de no mencionar a personas específicas. En este caso, repito, rompo esa costumbre y hablaré de un video que me envió un buen amigo, donde el conductor y comentarista Carlos Loret de Mola dice una gran cantidad de inexactitudes, por no decir tonterías, en relación con los precios específicamente de la gasolina. Antes de entrar a los detalles de las inexactitudes que dice, voy a leer unos párrafos muy cortos de un artículo memorable que les recomiendo lo lea, escrito por el doctor Salvador Califa el 26 de enero del año 2017, es decir, ya hace poco más de 2 años, en el periódico Reforma. En este artículo, el doctor Califa, de una manera didáctica al máximo, con una claridad meridiana, señala diferencias entre impuestos y subsidios y dice cosas que vale la pena recordar. Miren ustedes, dice así. Recuerde que fue escrito el 26 de enero del año 2017. Dice así: algunos analistas y medios de comunicación han tomado como dogma de fe estos argumentos del gobierno de que ha estado subsidiando el consumo de gasolina en el país. Esto viene a cuento porque no se les cae la palabra de la boca del subsidio. Efectivamente, hubo una cantidad elevada de subsidios que llegó a ser de alrededor de 220,000 millones de pesos durante el sexenio del presidente Calderón. Sin embargo, poco a poco fue reduciéndose hasta llegar al punto donde, a partir del año 2015, el gobierno mexicano no subsidia un solo centavo en materia de precios de los combustibles. Los que duden pueden revisar la información oficial de la Secretaría de Hacienda para que vean que esto que digo es cierto. Y dice más el doctor Califa: un subsidio es una transferencia de recursos que hace el gobierno para cubrir la diferencia entre el precio que pagan los consumidores por un bien y lo que cuesta producirlo. Dicho de otra manera, si usted produce un bien a 100 pesos y lo vende a 80, alguien más pagará esos 20 pesos. En el caso de los combustibles, si a Pemex le costare, por decir, 10 pesos el litro de gasolina magna y lo vende a 8, el gobierno estaría subsidiando a los automovilistas que van y compran ese combustible 2 pesos por litro. Ese es un subsidio. Ahora,
El subsidio existe cuando una empresa, en este caso Pemex, vende su producto por debajo del costo de producción o de importación y el gobierno cubre la diferencia, de manera que, en la práctica, hay una transferencia de recursos hacia los consumidores. Cualquier otra cosa, ojo, no es subsidio, sino simplemente diferentes niveles de impuestos. Esto es lo que el señor Loret ni por aquí le pasa. Dice más el doctor Califa: es curioso, por tanto, que Meade dijera que, comillas, mantener el subsidio a las gasolinas en los términos en que lo teníamos en diciembre de 2016 nos habría representado un gasto de 200,000 millones de pesos, cuando en realidad, esto lo dice el doctor Califa, no existía en ese entonces, era solamente una reducción de impuestos. Aquí respeto mucho y admiro y aprecio al doctor Meade, pero no entiende la diferencia entre subsidio e impuestos dejados de cobrar. En el año 2016, el IEPS fue positivo y el año 2015 también. En consecuencia, no hubo subsidio del gobierno. Pero ¿por qué lo dijo el doctor Meade en ese entonces? Por temor a contradecir al presidente de la República. Habría que preguntarse, pero el hecho es que el doctor Meade en ese momento confundía los conceptos de impuestos y subsidios. El secretario de Hacienda no parece entender la diferencia entre recibir menos impuestos y dar subsidios. Es decir, cuando el gobierno abdica de la autorización que le dio el Congreso para cobrar un monto máximo de IEPS, confunde dejar de cobrar ese impuesto con un subsidio que se otorga. Y ahorita les explicaré las cantidades. Nuestro gobierno necesita reconocer que grava la gasolina en un porcentaje alrededor del 40%, bastante mayor del que existe en Estados Unidos, alrededor del 20%. Hasta ahí el doctor Califa. Muy bien, vayamos ahora a lo que afirmó Loret de Mola, el señor Carlos Loret de Mola. Miren ustedes, en el año 2017, desde el año 2016, el Congreso de la Unión le autorizó al gobierno federal cobrar por concepto de IEPS para la gasolina magna por cada litro, y voy a concentrarme en la gasolina magna porque es la que es el consumo casi total en este país. 4 pesos 16 centavos, 2016. Y le dijo, para el año próximo, fiscal por supuesto, vas a actualizar, es decir, le vas a incorporar la inflación registrada en el año 2016. Eso lo llevó a 4 pesos 29 centavos. Y como tenía la autorización también para el siguiente año, al 2018 lo elevó a 4 pesos 59 centavos. Este gobierno se aprovechó de esa actualización autorizada por el Congreso y prolonga eso, y por eso hoy cobra un IEPS para gasolina magna de 4 pesos 81 centavos. Repito las cantidades: 4.16, 4.29, 4.59 y 4.81 pesos por cada litro de gasolina magna que expende una gasolinería. No digo nomás de Pemex porque ya hay otras marcas. Muy bien. El señor Loret de Mola no tiene la menor idea de este mecanismo y de esta autorización del Congreso de la Unión. Y a partir de aquella fórmula que se crea por parte del gobierno federal, se dijo también, el IEPS va a ser un mecanismo amortiguador para que no se den alzas súbitas o caídas súbitas en el precio Pemex. Dicho de otra manera, si el precio del barril de petróleo sube o baja de manera súbita una cantidad importante y el precio del dólar también, eso generaría un descontrol en el mercado, según los sabios de Hacienda. Entonces dice, eso lo modero con el IEPS. De ahí que el gobierno de Peña Nieto utilizaba el IEPS para mantener la gasolina en un rango relativamente estable.
pero también tenía motivaciones de tipo político para el año pasado, para el 2018, y ahorita le voy a dar las cifras. En esas condiciones, pues, el gobierno utilizó un impuesto autorizado por el Congreso de la Unión para mantener a la población contenta y que no se repitieran los actos violentos de aquel año que usted recuerda perfectamente, saqueos de tiendas, etc. Muy bien. ¿Pero eso qué significa? Que al recibir menos dinero el gobierno, tiene que realizar recortes en otras áreas. Recortes para compensar la caída de los ingresos que él tenía proyectados para el año en curso. Dada la longitud de lo que llevo en esta, corto aquí y le doy una segunda parte inmediatamente y usted la verá. Por lo pronto, no se vaya y ahorita continúo con el tema donde viene la mejor parte. Muchas gracias y aquí lo espero, no se despegue. Gracias.